episodio: San José, el esposo de María y padre adoptivo de Jesús. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared to him in his sleep, saying, Joseph, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 21, versículo 20-21. No hay muchas historias acerca de San José que hayan evocado tanto interés y asombro que la de su gran manifestación en una pequeña capilla en Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos, en el año 1873. Fue en la iglesia de la Academia de Loreto. Esta iglesia tenía un gran problema. Cuando se construyó, por alguna razón, el constructor olvidó construir una escalera para subir a su hermoso coro. La gente admiraba el interior de toda la iglesia porque era realmente esplendorosa, pero había un gran desastre arquitectónico. No se construyó una escalera que condujera al coro. Todos se preguntaban cómo iban los estudiantes a subir al coro si no tenían acceso a él. También había otro problema. Construir una escalera convencional simplemente ocuparía demasiado espacio en la iglesia. La Madre Superiora de la Academia habló con muchos carpinteros para pedir ayuda, pero dijeron que era imposible construir una escalera adecuada. Las hermanas de Loreto no sabían qué hacer. Las hermanas decidieron recurrir al único recurso que faltaba: ofrecer una novena a San José, el carpintero. Sabían y creían que San José nunca les fallaría, ya que siempre San José ha venido al rescate de aquellos que imploran su ayuda. Las hermanas también le pidieron a la Santísima Virgen María, a través de muchos rosarios, que las ayudara con su petición. ¿Y cómo podía San José rechazar la petición de su esposa? En el último día de su novena, un hombre de pelo canoso llegó a la academia con su burro y su maletín de herramientas. Le preguntó a las hermanas de Loreto si él podía construir la escalera que conduciría al coro. La Madre Superiora se puso muy feliz en decirle que sí, mientras contemplaba a este hombre como si estuviera viendo una aparición. El anciano usó solo una escuadra, una sierra y un martillo, y en poco tiempo terminó la escalera. Y de manera misteriosa el hombre desapareció, dejando atrás no solo una pequeña obra de arte, sino también un increíble testimonio de un milagro que solo pudo haber sido hecho por el mismo San José. ¿Cuáles son las cosas increíbles acerca de esta escalera? Primero, se mantiene unida por clavijas de madera. No se usó ni un solo clavo. Segundo, la madera es de un material no encontrado en esos tiempos en los Estados Unidos, y ninguna ferretería guardaba un recibo de compra de la madera utilizada para el proyecto. Tercero, el barniz utilizado no se podía encontrar en ninguna tienda de pinturas en todos los Estados Unidos. Cuarto, el espacio que ocupa la escalera es muy reducido. Quinto, la escalera tiene un total de 33 escalones y hace 2 giros de 360 grados cada uno. Cada madera utilizada se empalmó en 7 lugares en el interior y 9 lugares en el exterior, cada pieza formando parte de una curva perfecta. Muchos expertos quedan desconcertados, especialmente por la gran precisión y por los tirantes curvados de la escalera. ¿Cómo un solo hombre pudo haber hecho esto en el año 1870 usando herramientas tan primitivas? Sexto, la escalera no tiene soporte central.
Se apoya contra el ático en la parte superior y en el piso en la parte inferior, de donde depende todo el peso. Durante muchos años, arquitectos y constructores de todo el mundo han venido a inspeccionar esta hermosa y maravillosa escalera y nunca han dejado de maravillarse cómo fue construida. ¿Y cómo se mantiene en pie esta hasta ahora? Algunos creen que debería haber colapsado la primera vez que fue utilizada. Uno no puede evitar maravillarse por su belleza arquitectónica y su diseño de ingeniería. Ha resistido las pruebas del tiempo, terremotos, un sinnúmero de visitantes, los cambios del clima y la temperatura, y muchas otras cosas, y se ha mantenido firme sin ningún tipo de deterioro. Dos cosas son ciertas. Primero, la escalera fue construida justo después de terminar una novena a San José. Segundo, las hermanas de Loreto creen sin duda alguna que el carpintero que construyó la escalera de su iglesia fue definitivamente el mismo San José. Y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los mayores misterios en toda Santa Fe, en Nuevo México, Estados Unidos. Los problemas actuales que tenemos en la iglesia hoy nos dejan sin soluciones posibles humanas. El mal ha entrado de manera tan profunda que la iglesia y las autoridades civiles están atónitos por lo que descubren cada día. De hecho, la profecía de que el humo de Satanás ha entrado por las grietas de la iglesia ya se ha hecho una realidad. Con todas las noticias de gran impacto que los medios de comunicación publican cada día contra la iglesia, como la crisis de la impureza entró en la jerarquía, en la iglesia y en la familia. ¿No deberíamos comenzar a recurrir a más soluciones espirituales que a soluciones humanas para poner fin de una vez y por todas a este caos en la iglesia? ¿Alguna vez hemos intentado pedir ayuda de San José, el esposo casto de María, para restaurar la virtud perdida de la pureza en la iglesia y en la familia? Debido a que la promiscuidad, que incluye la adicción a la pornografía, el adulterio, la fornicación e incluso la violación, se ha convertido en una crisis pandémica, las personas casadas que son adictas a la pornografía, como por ejemplo en Bélgica, en Europa, sufren actualmente un alto índice de divorcio, un 71%, y los divorciados y vueltos a casar hasta un 40%. Esto se basa en los hallazgos de la Fundación Nacional para la Investigación y Educación Familiar aquí en los Estados Unidos. Está científicamente comprobado que la adicción a la pornografía daña el cerebro, es homoerótica, provoca un trastorno mental que crea una crisis de identidad. La adicción a la pornografía, principalmente entre los hombres, se llama ahora la nueva droga del siglo XXI. Destruye la intimidad matrimonial entre el marido y la mujer y crea abandono en la crianza de los hijos, causando una angustia terrible en la familia. ¿Cómo podemos cambiar la mala imagen que un esposo tiene para su esposa, el padre de sus hijos, en una imagen de santidad y de amante y esposo, al igual que San José? La doctora Judith Reisman, que estudió los efectos de la pornografía en los jóvenes y en las parejas casadas por 40 años, sugirió una solución básica: la práctica de la castidad. El ejemplo del castísimo corazón de San José enseña a los hombres casados la importancia de la rectitud en todas sus relaciones, especialmente con sus esposas e hijos. A medida que pasan los años y las gracias que él recibió en el día de la boda maduran, el esposo cristiano se hace más consciente de que Dios lo creó a él y a su esposa uno para el otro, y que su camino a la santidad es crecer ambos juntos y en unión con Cristo. ¿Cuánta santidad traería a la iglesia y al mundo entero si pudiéramos encontrar en cada esposo católico el mismo respeto y el tierno amor de San José por María?
Conocí a un hombre que sufría por muchos años de adicción a la pornografía. Esta adicción lo llevó a involucrarse en varias relaciones de prostitución, adulterio e incluso relaciones del mismo sexo. Él y su esposa tenían 3 niños pequeños. El mayor tenía unos 10 años. Su adicción a este entretenimiento promiscuo lo separó completamente de su esposa y de sus hijos. Espiritualmente se desplomó y estuvo casi a punto de perder a su familia cuando un día se encontró con San José. Se encontró en un panfleto de San José mientras estaba sentado en la misa, muerto de aburrimiento, pues no encontraba el sentido de estar allí. Él estaba consciente de estar a punto de perderlo todo, pero no quería que así fuera. Al leer el panfleto de San José, comprendió que fue algo providencial. Conmovido por lo que leyó en el folleto, decidió orar todos los días a San José, siempre con la intención de ser puro y casto como San José. Además de la confesión frecuente, la Sagrada Comunión y el Rosario, recibió una fuerza especial para no usar su computadora para ver pornografía por todo un año. En menos de 3 meses, la adicción desapareció. Luego eliminó todo lo que había en su casa que podría causar cualquier ocasión de impureza. Solo entonces volvió a sentir paz, alegría y felicidad en su familia. De la misma manera como San José veneraba y amaba a Cristo como si Jesús fuera su propio Hijo, el padre cristiano debe venerar y amar a cada uno de sus hijos como un regalo único de Dios, los cuales tienen un rol irrepetible en el plan de salvación de Dios. La salud emocional, psicológica y espiritual de nuestros hijos depende en gran medida del amor fuerte y gentil de los padres que reconocen que cada uno de sus hijos le pertenecen a Dios. Así como San José recibió la gracia de mediar en el amor de Dios Padre por Cristo, así también Dios le da a los padres cristianos la gracia de formar a sus hijos e hijas en la virtud a imagen de Jesucristo. Los esposos cristianos, al consumar su matrimonio y compartir en esa hermosa intimidad a lo largo de sus vidas, también están unidos con Cristo y crecen en su gracia. En el acto del amor conyugal, el esposo y la esposa cristianos abren su relación a una nueva vida y reciben amorosamente a sus hijos desde Dios. La santidad del acto matrimonial debe motivar a los esposos cristianos a ser castos en todas sus relaciones, pensamientos, palabras y acciones. Pensemos en la increíble castidad de San José, que amaba a María como su esposa y guardaba su virginidad como el signo sagrado de la filiación divina de Jesucristo. San José, desde el cielo, ayuda a los hombres casados a ser castos. Si la castidad es la única solución que Dios nos ha dado para destruir el mal de la promiscuidad, que es como un virus pandémico espiritual que destruye la vida familiar, ¿cómo puede San José ser el antídoto a una vida lujuriosa? Hagámonos estas preguntas sobre la pureza de San José. Primero, ¿fue San José perpetuamente virgen antes de la boda con la Santísima Virgen María? Segundo, si tanto San José como la Virgen María hicieron votos perpetuos de virginidad, ¿es válido su matrimonio? Y tercero, ¿cómo pudo la Virgen entregarse a San José cuando había hecho anteriormente un voto perpetuo de virginidad que Dios aceptó? Algunos autores que dan crédito a las declaraciones sin fundamento de algunos de los libros apócrifos que afirman que aquellos que en el Evangelio son llamados hermanos y hermanas de Jesús eran hijos de San José por un matrimonio anterior. Concluyeron entonces que San José no tenía el don y la gloria de la virginidad perpetua.
Por lo tanto, podría ser cierto que San José no tuviera un voto perpetuo de virginidad antes de, durante y después del matrimonio. Otros afirmaron que María dio a luz a otros niños después de Jesús, el primogénito, quien José y María presentaron en el templo. De hecho, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras se habla expresamente de la castidad de José previo a su desposorio con María, porque no somos protestantes que solo confiamos en las Escrituras como la fuente de la fe, sola Escritura. Como católicos, tenemos fuentes de fe confiables, aparte de las Escrituras, porque San Juan el Evangelista confirma en San Juan capítulo 21, versículo 25. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Los católicos confían en sus fuentes de fe, que son las siguientes: la tradición viva, los padres de la Iglesia, los doctores de la Iglesia, así como las enseñanzas magisteriales de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI, en el año 1998, cuando todavía era el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, comentó en Professio Fidei sobre Ad Tuendam Fidem de San Juan Pablo II, con respecto a las fuentes de la fe que todo católico debería profesar, especialmente profesores de seminarios, universidades católicas y aquellos que ocupan cargos de responsabilidad en la Iglesia Católica. Esta profesión de fe dice, y cito: con fe firme, también creo en todo lo contenido en la palabra de Dios, ya sea escrito o transmitido en la tradición, que la Iglesia ya sea por un juicio solemne o por el magisterio ordinario y universal, establece para creer como divinamente revelado. También acepto firmemente y sostengo cada uno de los aspectos definitivamente propuestos por la Iglesia con respecto a la enseñanza de la fe y la moral. Tales doctrinas pueden ser definidas por el Romano Pontífice cuando habla ex cátedra o por el Consejo de Obispos reunidos en consejo, o pueden ser enseñados infaliblemente por el Magisterio Ordinario y Universal de la Iglesia como una sentencia divina tenenda. Además, me adhiero con sumisión religiosa de voluntad e intelecto a todas esas enseñanzas sobre fe y moral presentadas como verdaderas, o al menos como seguras, que el Romano Pontífice o el Colegio de Obispos enuncian cuando ejercen su auténtico magisterio ordinario en sus enseñanzas cotidianas, incluso si no pretenden proclamar estas enseñanzas mediante un acto definitivo. José Ratzinger, Professio Fidei, 29 de junio de 1998. El canónigo Antonio Vitali, en su libro La vida y las glorias de San José, publicado en el 1888 en Dublín, Irlanda, escribió: juzgamos la naturaleza de un árbol por la fruta que produce. El saber entonces que San José era cónyuge de una virgen y de una virgen madre como María fue suficiente para persuadir al gran cuerpo de los padres de la Iglesia para aceptar con seguridad que San José era virgen por propia elección antes de que fuera elegido para ser el esposo de María. Es un dogma de fe mariano que María mantiene su virginidad perpetua antes, durante y después del nacimiento de Jesús y después del matrimonio con San José. La expresión siempre virgen fue tomada por el Segundo Concilio de Constantinopla en el 553, que afirma: el Verbo de Dios, encarnado en la Santa y gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María, nació de ella. Denzinger 422.
María concibió. Concilio de Letrán en el 1649. Esta doctrina es confirmada por otros dos concilios ecuménicos. El Cuarto Concilio de Letrán en el 1215, Denzinger 801, y el Segundo Concilio de León en el 1274, Denzinger 852. El Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 3, y el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 55 y 56, establece que Santiago, José, Judas y Simón eran los hermanos de Jesús, el hijo de María. Los mismos versículos también mencionan a las hermanas de Jesús sin nombre. El pasaje de las Escrituras que alude a los hermanos y hermanas de Jesús es un problema semántico porque el idioma hebreo y arameo, el texto original de la Escritura, no hay una palabra para primos. Todos con relación de sangre con la persona se llaman hermanos, como en el caso de Abraham con su verdadero hijo Isaac. Pero todos aquellos con parentesco de sangre con Isaac e Ismael se llamaban hermanos unos a otros. En el idioma español distinguimos los parentescos de sangre como hermanos y hermanas, primos, hermanos, primos segundos, sobrinos, sobrinas, nietos, bisnietos. Pero en el idioma palestino todos son llamados hermanos. Esto está bien explicado en el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 500. Tenemos estas pruebas incluso en las Escrituras, en los padres de la Iglesia, que debido a la virginidad perpetua de María, antes, durante y después del parto, Jesús es el único hijo de María, y esos hermanos eran parientes de Jesús. Ya en el siglo III de los padres de la Iglesia, San Atanasio pronunció estas breves pero contundentes palabras de San José y Virgen María. Ambos permanecieron intactos en la virginidad, como lo demostraron muchos testimonios. En su libro, Guía para sacerdotes, diáconos, seminaristas y personas consagradas, el cardenal Raymond Burke escribió claramente que San Juan Crisóstomo defendió la virginidad perpetua de María por varios motivos, uno de los cuales está en San Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27, cuando Jesús ordenó a su madre en el Calvario: mujer, he ahí a tu hijo, y a su discípulo: he ahí a tu madre. Desde el siglo II, estas dos declaraciones de Jesús desde la cruz han sido la base de la lógica de que la Virgen María no tuvo otros hijos. Y a partir de esa hora, el discípulo la llevó a su propia casa. Porque después de la muerte de San José y de Jesús, no había nadie más quien cuidara de la Virgen María. Y por eso ella tenía que ser confiada al cuidado del discípulo San Juan. San Jerónimo, al defender la virginidad perpetua de María contra el hereje Helvidius, sostuvo que no solo María, sino también su cónyuge, San José, fue siempre virgen, para que este matrimonio virginal naciera un hijo virginal. De los doctores de la Iglesia, San Pedro Damián, doctor de la Iglesia, afirmó en una carta al Papa Nicolás, y también en su trabajo sobre el celibato del clero, que tal era la fe de la Iglesia en este punto, porque el Hijo de Dios, no contento con tener una virgen por madre, quiso que el que representara a su Padre también fuera virgen. Santo Tomás de Aquino, al preguntar cómo la Santísima Virgen María podía desposarse con San José, habiendo ella hecho un voto de virginidad, respondió que la Santísima Virgen María, antes de contraer nupcias con San José, Dios le aseguró que él mismo había tomado la determinación de preservar la virginidad perpetua de San José, y por lo tanto que ella no se exponía a ningún peligro por su unión con él.
San Francisco de Sales, el más devoto a San José, mantuvo enérgicamente su virginidad y su voto. Cuán exaltado debe haber sido en esta virtud de la virginidad, que fue destinado por el Padre Eterno para ser el guardián, o más bien el compañero en la virginidad de María. Y dijo, ambos hicieron un voto de preservar la virginidad para toda la vida, y fue la voluntad de Dios unirlos en el vínculo de un matrimonio sagrado, no de ninguna manera para recordar su voto, sino más bien para confirmarlo y poder fortalecerse mutuamente en perseverar su sagrada resolución. En Redemptoris Custos, en el año 1989, San Juan Pablo II escribió: en la liturgia se celebra a María como unida a José, el hombre justo, por un vínculo de amor matrimonial y virginal. Virgen y cónyuge, como es simbolizado en el matrimonio de María y José. La virginidad o el celibato por el reino de Dios no contradice la dignidad del matrimonio, sino que lo presupone y lo confirma. El matrimonio y la virginidad son dos formas de expresar y vivir el único misterio de la alianza de Dios con su pueblo. San José fue elegido por Dios Padre para proteger a su Hijo unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, a través de su joven esposa María. San José protegió al niño Jesús del malvado plan de Herodes para matar al recién nacido rey de los judíos. En su fuga a Egipto, San José protegió a Jesús y a su joven esposa María de los bandidos, vecinos extraños y animales salvajes en la tierra del faraón. Decretado por los papas como patrón de la familia, San José continúa protegiendo a cada familia y a la Iglesia de los peligros de la muerte. Esta es una historia para demostrar cómo la devoción a San José ayuda exitosamente en los problemas familiares. Cuando Pedro y Victoria Aparicio de Texas esperaban su segundo hijo durante una ecografía de rutina, el médico notó que lo que él pensaba que eran unos quistes en los pulmones del bebé. Era de hecho una hernia en el diafragma. El estómago y los intestinos del bebé habían ingresado en la cavidad torácica a través del orificio de su diafragma, poniendo en peligro su corazón y restringiendo el desarrollo de su pulmón izquierdo. Pedro oró por la intercesión de San José. Fue a la iglesia todos los días a orarle a San José por la ayuda tan necesaria para su familia. Estaba preocupado por la salud física y mental de Victoria también. En casa, en el altar de su familia y en el trabajo, Pedro se detenía por un momento en silencio, lloraba, rogaba a San José que intercediera ante Dios por su hijo. Incluso prometió promover la devoción hacia San José si sus peticiones fueran escuchadas, especialmente porque se acercaba la festividad de San José, el 19 de marzo. Su hijo estaba por nacer el 18 de marzo y Victoria se preparó para dar a luz en Houston y que el bebé pudiera ser hospitalizado en el Hospital de Texas para niños. Los médicos les advirtieron que su bebé podría estar en el hospital hasta 6 meses. E incluso después tendrían que llevarlo a su casa con un tanque de oxígeno. Les dijeron que podría nacer de color morado debido a la pobre circulación de oxígeno y que tendrían que tratarlo de emergencia para estabilizarlo. La joven pareja se preparó para que el sacerdote estuviera allí en el hospital cuando naciera su hijo, para bautizarlo inmediatamente en caso de que no sobreviviera por mucho tiempo. Con la esperanza de que el bebé naciera el 19 de marzo, llegó a este mundo el 21 de marzo. Inmediatamente después de bautizarlo, su bebé dio un pequeño grito y se lo llevaron para estabilizarlo. El bebé fue puesto bajo cuidado intensivo y 5 días más tarde se le hizo una operación para cerrar el agujero en su diafragma.
Un par de semanas más tarde, Pedro y Victoria recibieron una llamada de la enfermera de servicio en el hospital, informándole que su hijo se había quitado el tubo de ventilación por sí mismo. Nunca más volvió a usar el ventilador. 4 semanas después de haber nacido, su hijo fue dado de alta para irse a su casa, sin tanque de oxígeno ni problemas. La intercesión de San José fue más de lo que pudieron imaginarse. Y para honrar a este gran santo, la pareja llamó a su bebé José. Santa Teresa de Ávila había tomado a San José como su santo patrón y el de los carmelitas. Dijo que en las muchas ocasiones en que le pidió que intercediera en situaciones muy difíciles y hostiles, San José nunca dejó de ayudarla, y siempre de forma milagrosa. Toda la familia debe buscar la poderosa intercesión de San José, sabiendo que Él es el patrón de la familia y de la Iglesia. En su encíclica Quam Plures de León XIII, en el año 1889, dispuso que todas las familias, después de rezar el rosario, debían decir la siguiente oración a San José. Oración a San José, oremos. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Con aquella caridad que te tuvo unido a la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benignos los ojos a la herencia con que su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aleja de nosotros, oh Padre amantísimo, este flagelo de errores y vicios. Asístenos propicio desde el cielo en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús, así ahora defiende a la Santa Iglesia de Dios de las hostiles insidias y de toda perversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con tu constante patrocinio, para que, a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.